y yo le veo un techo muy elevado y que Flick le ponga ya de inicio por delante de otros jugadores como Casado, ¿no? Bueno, el Barça recupera la primera posición y lo más importante, recupera confianza, recupera sensaciones y va cargando el carro. El Barça recupera el liderato, el Barça gana bien, fácil, sin despeinarse. Un factor que vuelve a carecer el día de hoy y es la fase defensiva. Hoy en día el equipo muestra precisamente que no se ve hundido por aquellas dos derrotas tan recientes. Recordemos que fueron 2 charlas por parte de Hansi Flick, 2 charlas de más de 1 hora en la que hubo bidireccionalidad. Los jugadores le dijeron al entrenador lo que pensaban y el técnico hizo lo mismo con los futbolistas. Para mí el regreso de Pedri... Y digamos que hoy el plan sí ha salido a la perfección, ¿no? Todos son buenas noticias para el Barça, obviamente. Hola, hola líderes, bienvenidos a Tercer Tiempo Culé. Sí, el Barça vuelve a su sitio natural, a la cima, a la punta de la Liga con 61 puntos y lo hace como debe hacerlo el Barcelona, con autoridad, con fútbol serio, con personalidad. 3-0 ante el Levante en un partido que no dejó lugar a dudas. Fue un equipo sólido, concentrado, dominante, de esos encuentros que transmiten sensación de control absoluto. Y por si fuera poco, la mejor noticia de la noche para el barcelonismo: el regreso de Pedri. 20 minutos aproximadamente que saben a gloria, 20 minutos que devuelven luz al centro del campo. La prensa internacional ya reaccionó y empezamos por Latinoamérica. Andrés Agulla puso sobre la mesa las buenas noticias del partido, pero también lanzó una reflexión necesaria. Si el Barça quiere competir por la Champions, debe ajustar ciertos detalles defensivos. Cuestiones buenas del Barça: dominó de principio a fin, ha tenido un gran partido de Frenkie de Jong, ha empezado a mostrar que hay un jugador al que tenemos que ver cada vez más y lo hemos hablado varias veces acá en el canal, que es Bernal. Más allá del gol de Bernal, porque obviamente es importante, pero es un chico que vamos a ver mucho y que juega muy bien el fútbol. Ha superado ya a Casado en lo que significa en esa posición de evolución de volante, tiene mejores características. Casado más un volante central más fijo, mientras que Bernal tiene mucho más juego, tiene mucho más despliegue y tiene llegada, como pudimos ver. En Rafinha siempre cumple para el Barcelona. Lamine Yamal siempre cumple. Hay un tema con el 9, no encuentra cuál es la mejor versión del 9, y hay un tema, aunque con alternativas, para el mediapunta. Y después hay cuestiones que tienen que ver con, en noticias buenas, el regreso de Pedri. Para mí el regreso de Pedri y el regreso de Rafinha es la única forma en la cual el Barcelona puede competir realmente por objetivos importantes en la temporada, y creyendo que con eso solo no le alcanza para Champions, porque necesita un factor que vuelve a carecer el día de hoy, y es la fase defensiva. Y tiene razón, no podemos caer en la autocomplacencia. El Barça está creciendo, pero en Europa cada error se paga caro. Y eso lo sabemos todos. Nos vamos a España. En Movistar, en el postpartido, los tertulianos reconocieron algo que no siempre escuchamos. Lo planificado por el Barça salió perfecto, sin peros, sin matices. Un reconocimiento claro a la pizarra y al trabajo del equipo. Bueno, pues Fermín marcó el tercero, un golazo absolutamente de bandera al que no pudo llegar de ninguna manera Ryan. El Barça marcó otros 2 y, como decía Marc Bernal con Ricardo Sierra, pues parecía que era fruto de lo que se había estado trabajando, ¿no? La sensación de que el Barça se le habían atragantado muchos partidos contra bloques de 5-4-1. Siguen, por cierto, ahí trabajando los hombres que han tenido menos minutos o que no han tenido ninguno, como Cubarsí, siguen haciendo ejercicios, y digamos que hoy el plan sí ha salido a la perfección, ¿no? Lo que comentamos siempre, no hay demasiadas recetas más allá de la verticalidad, y se entiende por verticalidad conducciones, centros, cargar el área, desmarques a la espalda de la línea defensiva, todo lo que tenga que ver unos contra uno, ¿no? Y yo creo que el Barça tenía aprendida la lección, y hemos visto claramente cómo la profundidad se ha buscado por fuera, y desde que había una posición de centro, los jugadores tenían la premisa de atacar esas zonas de remate. La ha salido a perfección, porque además jugadores donde no te esperas en esa posición, como Marc Bernal o Frenkie de Jong, que son los jugadores que más sorprenden, los de segunda línea, han llegado a gol y lo han hecho. Fíjate el pase del primer gol de Eric García, que ha hecho un partidazo también, ¿eh? Verdad que se habla menos porque, a ver, el Barça ha sido superior, ha dominado, ha generado peligro, pero Eric García me ha gustado mucho defensivamente y además dando este pase. Y sí, centrocampistas que se incorporan, que llegan, que sorprenden.
han hecho los dos primeros goles. Han desatascado un partido que es verdad que otros partidos al Barça se le había atascado bastante aquí. Vamos ahora con Maldini, que también se rinde a la evidencia y reconoce que para el Barça la noche fue un auténtico festival de buenas noticias. Barça 3, Levante 0. El Barça recupera el liderato. El Barça recupera a Pedri, hoy ha vuelto a jugar Pedri. El Barça ha tenido un gran Cancelo en la primera parte. Seguramente el mejor jugador del partido, por lo menos del primer tiempo, que ha sido espectacular lo de Cancelo. Todos son buenas noticias para el Barça, obviamente. No así para el Levante, que no ha competido mal, pero claro, la diferencia es muy grande. Y si ha tenido alguna ocasión en la primera parte, a los 20 segundos ha tenido una Carlos Álvarez bastante clara, que dispara muy forzado. Ha tenido otra la Sagasti muy clara, pero si no conviertes las ocasiones que tienes ante un equipo tan superior como el Barça, pues al final acabas lógicamente perdiendo. Pero el Barça ha tenido cosas muy buenas, especialmente, bueno, era lógico pensar que Luis Castro iba a montar una defensa de 5, un 5-4-1 como ha montado, porque es verdad que los equipos que han venido aquí a jugar con defensa de 5 al final han acabado perdiendo, porque el Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado como local en la Liga, absolutamente todos. Pero es verdad que con esta defensa de 5 le han complicado mucho la vida. Se la complicó el Mallorca en la primera parte hace poco, algún equipo más se la ha complicado y hoy pues no ha podido complicarse el Levante porque ha marcado muy pronto Marc Bernal. Ha habido una cosa que el Barça ha hecho muy bien, que es ante un rival que está muy atrás, incorporar mucho centrocampista a zona de remate. Y de hecho no es casualidad que el primer gol sea de Marc Bernal y el segundo sea el gol de Frenkie de Jong. Es decir, han marcado los dos mediocentros en la primera parte. ¿Por qué? Porque al final, cuando llegan al ataque jugadores que sorprenden de segunda línea, no están tan marcados como los que sí que están atacando, como Rafinha, como Lewandowski, como Lamine Yamal. Y en ese tipo de jugadas, obviamente, sorprenden y así han llegado los dos goles. Pase de Eric García el primero para el tanto de Bernal, pase de Cancelo para el tanto de Frenkie de Jong, que remata con el interior perfecto delante de Ryan, que por cierto ha hecho una de las paradas de la Liga en la segunda parte, con un remate de Fermín, que era el 4-0, un remate espectacular de Fermín. Pero al final, obviamente, es muy complicado contener a ese tipo de jugadores. Y el Barça pues, ha tenido un partido bastante plácido, francamente, especialmente en la segunda parte. Volvemos a Latinoamérica, a la Liga al día. Allí destacaron algo fundamental. Hansi Flick recuperó al equipo mentalmente. Tras 2 derrotas consecutivas, el vestuario necesitaba reconstruirse. Y lo hizo. Porque sí, Flick no solo ajustó lo táctico, trabajó lo emocional. Y el Barça no ha dejado escapar esta oportunidad de vencer, de dejar un poco atrás esta semana negra que ha habido después de los pinchazos de Atlético de Madrid y ante el Girona, y de recuperar el liderato, que al fin y al cabo esto es lo más importante en un Barça que tampoco ha brillado, que ha vuelto a conceder atrás porque Joan García no se ha librado de trabajar y empieza a parecerse un poco a la fórmula esta del Madrid que hemos dicho tantas veces, ¿no? De que Courtois y Mbappé hacen el trabajo. Aquí en Barcelona está empezando también a ser noticia que Joan García destaque incluso en los partidos en el que el Barça termina con un marcador como hoy de 3-0. No hacía falta quedarse viéndolo, porque el guión estaba escrito y la gran pregunta era cuándo iba a marcar el Barça el primer gol, y además te lo marcan en el minuto 4, pues entonces, pues mira, desde el minuto 4 habrá gente que habrá dicho, mira, me ahorro ya esto, porque estaba claro lo que iba a suceder. Un Levante que, bueno, que lo ha intentado también, que no le ha perdido la cara, que han tenido alguna ocasión, pero muy tímidamente, porque estaba claro que el Barcelona, a poquito que consiguiese enderezar el encuentro, se le iba a llevar con mucha comodidad. Yo quiero reseñar y señalar el nombre de Marc Bernal, que habéis comentado vosotros el de Joao Cancelo, pero a mí Marc Bernal me gusta especialmente y creo que es un chico que por la lesión no se ha hablado tanto de él como los otros centrocampistas del Barça, y yo le veo un techo muy elevado, y que Flick le ponga ya de inicio por delante de otros jugadores como Casado, ¿no? Que podría meter en la rotación, pero que meta antes a Marc Bernal y que aparte haga goles, porque lleva 2 goles en las últimas 3 jornadas de Liga, creo. Me parece que es un chico especial, que tiene un físico especial además para jugar ahí. Hoy, dentro de todas esas sensaciones que me tiene que dejar el Barcelona, es que creo los correctivos de Hansi Flick a nivel del discurso son básicamente para que el equipo no se deje caer emocionalmente en esa caída, en esa sequía, en esas situaciones que se te van sembrando en la mente después de que pierdes 2 partidos como habían caído frente al Atlético en Copa, que repito, para mí es un partido totalmente aparte de lo que hemos visto del Barcelona en la temporada, y lo que fue la derrota en Girona, donde Barcelona mereció muchísimo más.
Hoy en día el equipo muestra precisamente que no se ve hundido por aquellas 2 derrotas tan recientes. En Mundo Deportivo revelaron que hubo diálogo interno, conversaciones directas entre jugadores y cuerpo técnico para reforzar la confianza colectiva. Como determinante lo ha sido Joao Cancelo, el portugués que también era titular hoy en el lateral zurdo, ha brindado una asistencia, ha hecho un partido magnífico, se ha mostrado muy activo en ataque, tirando varios centros, participando mucho de las jugadas de ataque, y un Cancelo que ha presentado candidatura, veremos a ver, para ese importantísimo partido del martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou contra Atlético de Madrid. Recordemos, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, 4-0 en contra en la ida en el Metropolitano, y el Barça que tendrá que remontar. Veremos si Cancelo ha convencido a Flick para ser el titular entonces, o si Valde recuperará la titularidad. Insistimos, un Barça que ha sido serio, un Barça que ha trabajado el partido, un Barça que ha remado y que ha tratado de aplicar lo que se corrigió esta semana en las charlas. Recordemos que fueron 2 charlas por parte de Hansi Flick, 2 charlas de más de 1 hora en la que hubo bidireccionalidad. Los jugadores le dijeron al entrenador lo que pensaban y el técnico hizo lo mismo con los futbolistas. 2 charlas abiertas y honestas, tal como dijo el propio Flick, y un Barça que retoma el liderato de la Liga EA Sports. A partir de esta jornada el Barça vuelve a encabezar la tabla, recordemos, con 61 puntos, el Madrid segundo con 60, el Villarreal con 48, 13 por debajo del azulgrana, que precisamente es el próximo rival del equipo de Flick. El sábado 28 de febrero a las 4:15 de la tarde, Barça-Villarreal en el Spotify Camp Nou. En Carrusel Deportivo también dejaron titulares positivos para el Barça. Cuando el equipo responde en el campo, hasta los más críticos tienen que reconocerlo. Marcos, ahora sí, tu titular del partido. Decía que el partido de los centrocampistas, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín. Grande. Marcos, Jordi, el tuyo. Bueno, el Barça recupera la primera posición y lo más importante, recupera confianza, recupera sensaciones y va cargando el carro de más futbolistas conectados. El último, Pedri. El Barça líder, un abrazo, Jordi, es al tramo final de Carrusel Deportivo. Tu titular, José Mari, ¿cómo lo ves? No, había que ganar, se ha ganado. Yo creo que lo que se ha comentado, el futuro de Bernal, el día a día de Pedri y 0 en contra. Y Dani de la Jungla sigue la misma línea. Optimismo, ilusión, pero también prudencia. Celebra el regreso de Pedri, aunque advierte que hay que protegerlo. Nada de riesgos innecesarios. Pedri es diferencial, pero su gestión será clave en este tramo decisivo. El Barça recupera el liderato, el Barça gana bien, fácil, sin despeinarse, 3-0, ¿vale? Cancelo hace un muy buen partido, el mejor partido desde que ha vuelto en la segunda etapa en el Barça. Fermín hace un golazo. Reaparece Pedri, ojo con esto, que aunque sea simbólico y testimonial, bueno, no es una anécdota, es importante, reaparece Pedri, espero que lo cuidemos esta vez, que lo dosifiquemos y que no volvamos al no. Es que Pedri descansa jugando, ¿sabes? Su forma de descansar es jugar 8.000 millones de minutos al tuntún. Bueno, espero que no, aunque ahora ya poco margen de maniobra te queda, porque ya todo lo que te queda es para ganar títulos y para ganar títulos importantes. No es como el partido del Racing o del Guadalajara, que se les podía haber ahorrado Pedri. Es ya, bueno, la vuelta contra el Atlético, ¿qué haces? La Liga, ¿qué haces? La Champions, ¿qué haces? Bueno, claro, tendrá que jugar.